Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Por fin ya estoy de vuelta para grabar un nuevo podcast. Ahora sí, un episodio chido, como pueden ver con el micrófono y todo. Espero que les guste y la verdad yo estoy muy emocionada, pero también nerviosa. Estaba revisando hace poquito el canal y me di cuenta que el último episodio del podcast en sí que grabé con video y todo fue hace más de un año. O sea, si ustedes van a escuchar el último capítulo que subí, que es Dignos de Amor, lo grabé hace un año y aparte lo grabé sin video porque lo grabé como en una especie de, no sé, catarsis, no sé bien ni cómo decirlo, pero como que no estaba muy presentable que digamos, ¿no? Además de que no tenía mucho tiempo para poder como todo el setup y así, entonces lo hice ahí de incógnito. Entonces es la primera vez que grabo con video en más de un año y estoy un poquito nerviosa, pero pues a ver qué sale, ¿no? Espero que les guste. Y el tema de hoy es un poquito difícil de ponerle un título como tal. Quiero hablar de las 10 cosas más importantes que aprendí en 2022. Creo que le puede llegar a servir a alguien. Algunos de estos temas los he abordado en el podcast de Mar Azul que tengo con mi amiga Mari, pero aún así me gustaría como explayarme un poco en mi experiencia más personal. Siento que a alguien le puede servir. El 2022 fue un año muy intenso para mí, fue un año de cambios. Me gradué de la universidad, empecé a trabajar, empecé a hacer mi tesis, tuve muchos cambios en cuanto al ámbito personal y la verdad la persona que empezó el 2022 con la persona que la acabó ni se topan, ni se topan en lo absoluto. Entonces creo que fue un año de muchos aprendizajes, muchos encuentros, muchas confrontaciones, mucha sanación en general. Fue un muy buen año para mí, en mi opinión. Pero hubo bastantes cosas que aprendí, por supuesto, y me gustaría, como les decía, compartir algunas. Espero que como tal a alguien le pueda servir. Es un poco también como reflexión para mí, por eso me siento un poco nerviosa. Así que estas son las 10 cosas más importantes que aprendí en 2022. Antes de empezar, quiero aclarar que probablemente casi todas las cosas que diga suenen a cliché hasta que las explique un poco. Así que bueno, la primera de ellas es que todo pasa por algo, aunque en el momento no se comprenda. Y sí, esto suena muy cliché porque siento que todas nuestras vidas, cuando nos pasa algo bueno o incluso algo malo, siempre nos dicen como de, no, es que todo pasa por algo, hay una razón, es que nuestro destino ya está escrito, muchas cosas así, ¿no? Yo soy mucho de la idea de que nuestro destino está dividido como a la mitad, en el sentido de las cosas que nosotros decidimos que van trazando nuestro destino como tal, y también hay una parte que ya está como tal escrita y que no podemos cambiar. Tiene mucho que ver con estas cosas que están dentro de nuestro control y las que no están, que siento que mucha gente se estresa porque como nos hacen creer, que tenemos mucho el control de nuestro destino, nos estresamos mucho en tomar las decisiones correctas, en no equivocarnos, en que no nos vaya mal, o por el contrario, si nos dicen que no dependemos como tal de nosotros, sino que nuestro destino ya está escrito, como que la gente se deprime mucho en el sentido de es que yo no quiero hacer esto, yo no estoy destinado a esto, o simplemente se siente mal porque siente que le va a ir mal en la vida. Yo creo que es un punto medio de que todo pasa por algo, pero también tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Y lo más importante de este punto es que nosotros a veces, o la mayoría de las veces, cuando están pasando las cosas, no entendemos por qué están pasando. Siempre, con todas las cosas que me llegaron a pasar a mí este año, tanto buenas como malas, yo siempre recuerdo que pensaba, es que ¿por qué me está pasando esto? Es que ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿No? Y siento que como tal, yo quería la respuesta en ese momento, ¿no? Y creo que siempre pensamos, especialmente cuando nos pasa algo malo, que queremos la respuesta, ¿no? Que más vale que esto me esté pasando por algo bueno, o porque, no sé, no me dieron ese trabajo, no me dieron, no sé, esa beca, cosas por el estilo, y nosotros no lo entendemos como tal, y siempre está la persona que nos dice, es que todo pasa por algo, y siempre le preguntamos, ¿por qué? Creo que más que nada la ley que deberíamos de aplicar en este momento es que sí todo pasa por algo, pero no te das cuenta hasta que ese algo como que llega a tu vida, ¿no? O como que ese algo solo lo entiendes al menos unos 3 meses después, como mínimo. La vida tiene como tal unas formas muy misteriosas de actuar, bastante misteriosas en mi opinión, entonces normalmente no lo vamos a entender porque en ese momento no tenemos el conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Muchas de las cosas que me pasaron a mí y que yo no entendía tuvieron sentido 3 a 6 meses después. Algunas en este momento todavía no tienen sentido, pero confío en que en algún momento lo voy a entender. Es mucho a veces pedir
a la vida, que confiemos así sin más, de que todo está pasando por algo y que algún día lo vamos a entender, porque obviamente en ese momento estamos molestos, estamos enojados y a veces necesitamos saber las respuestas ya porque sentimos que se nos acaba el mundo. Y es mucho a veces pedir un voto de confianza, pero siento que esa es una ley, porque muchas de las cosas que me pasaron, no solamente a mí, sino a gente que estuvo conmigo en general, le pasaron cosas que me acuerdo que a mí me decían, es que no sé por qué me está pasando esto. Y yo misma les decía, yo tampoco, no sé, no sé cómo ayudarte, no puedo darte una explicación, lo siento, ¿no? Y a los 3, 6 meses después es como de, oye, por eso. Y no sé, yo siento que es algo que se debe de pensar mucho. No vamos a tener las respuestas luego, es muy poco probable que las tengamos en un lapso como corto de tiempo, pero al final siempre vamos a saber por qué. Y esto tiene que ver mucho igual si lo vemos en las series, en los libros, y no quiero como tal ponerme muy como fantástica ni así, pero eso también pasa en la vida. Si nos ponemos a pensar en cosas que nos han pasado antes, a veces entendemos el por qué ya hasta muchos años después, porque no tenemos en ese momento la información de nuestro futuro. Así que creo que esa sería la principal enseñanza, más que nada calma. O sea, las cosas sí pasan por algo, pero las respuestas a veces tardan en llegar. El segundo punto, que también suena muy cliché, es que nada es para siempre y todo es efímero. Suena muy cliché y sé que todo el mundo ya lo sabe, pero creo que muy pocos como que entramos a pensar un poco en eso. Sí, todo el mundo sabe que nada es para siempre, pero siento que siempre pensamos como en esas personas, esos detalles, esos momentos que creemos que sí son para siempre, ¿no? Que son esos pequeños detalles que creemos que se van a quedar con nosotros toda la vida, ¿no? Pero también quiero hablar de que las experiencias como tal y ninguna persona como tal es para siempre. Y no lo digo porque todo el mundo se vaya a ir, sino porque todos estamos como tal en constante cambio, en constante evolución, ¿no? Nunca vamos a ser la misma persona 2 veces, simplemente porque todos los días nos pasan cosas, por más mínimas que sean, que nos hacen cambiar como somos, ¿no? Nos hacen cambiar nuestra forma de vida, y más si uno va a terapia o convive con sus amigos, habla de lo que le está pasando, uno simplemente se da cuenta de lo mucho que ha cambiado, ¿no? Pero cambia de una manera en la que nosotros ni siquiera lo imaginábamos. Pero les digo, siempre está como esa espinita de que ciertas cosas sí lo van a hacer, pero la verdad es que no, y en sí los amigos tampoco son para siempre. Pero no estoy diciendo que es porque la gente se vaya a ir, sino porque la gente cambia. La gente cambia muchísimo y a veces no depende como tal de nosotros que la gente sea para siempre, ¿no? A lo mejor en una amistad recíproca que yo puedo tener con alguien, no es para siempre, aunque yo me la pase diciendo que son mis mejores amigos y todo esto, porque siento que a pesar de que ame mucho Friends, se nos ha inculcado mucho esta idea de que tenemos que tener nuestro grupo de amigos de 6 personas o 5, si ves How I Met Your Mother, definido para salirnos de la universidad. Entonces siento que se tiene muchísima la presión de encontrar como ese grupito de personas que tienen que estar contigo para siempre, y también está mucho el tabú de que los amigos tienen que hablarse todo el tiempo o en su ende vivir juntos, como nos lo muestran en las series, ¿no? Entonces, si una persona por X o Y razón te deja de hablar, tú piensas que esa ya no es la amistad que es para siempre, ¿no? A eso me refiero con que todo es efímero, o sea, nada dura como tal, nada pasa 2 veces. La persona que fuiste cuando viviste tal experiencia no va a ser la misma que viva una experiencia similar, y no necesariamente siguiendo esta idea porque la gente te dejó de hablar, tus amigos te dejaron de hablar, significa que la amistad ya no sirve, sino que simplemente esa parte de la amistad no es efímera, ¿no? Y especialmente en nuestra edad la gente cambia muchísimo, de un día para otro, incluso porque estamos pasando por un momento de nuestras vidas en el que estamos intentando definir literalmente lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Entonces, como tal, es muy complicado seguir siendo lo que eres un día y al siguiente también. Pero eso no es en general malo. Y esto me lleva también como a mi siguiente punto, que los voy a tratar a la par, que es que el felices para siempre no existe. Y ya sé que suena muy cliché, pero en el mal sentido, ¿no? Pero no me refiero en el sentido de que soy una pesimista, sino en el sentido de que las cosas cambian. Nos enseñan mucho con esto de las películas, de que una vez que alcanzamos nuestro punto de la felicidad, todos se tienen que quedar ahí porque vivimos felices para siempre. Y no, la vida no es así. La vida es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y es un cuento como tal de nunca acabar. No lo digo en el mal sentido, sino en el sentido de que podemos pasar como esta parte de nuestras vidas que podría ser una novela juvenil, y cuando acaba parece que es el felices para siempre, pero de repente llegas a la universidad y vuelves a pasar por lo mismo, altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, y cuando lo resuelves parece que vas a ser feliz para siempre, pero de repente llega la vida adulta y vamos a lo mismo, ¿no? Por eso mismo digo que nada
como tal es para siempre, porque las cosas están en constante cambio. La vida no es el camino del inicio así random de un momento hasta la felicidad y ahí acaba todo, no, la vida es constante y sí hay momentos de felicidad, pero no es una felicidad eterna, ¿no? O sea, hay gente muy optimista, pero eso es muy diferente de la persona que es optimista y que tiene muy buen humor a la persona que es feliz, porque es imposible que nosotros seamos felices todo el tiempo de nuestras vidas. No estoy siendo pesimista, sino lo que voy es que hay muchas cosas en la vida y más en el mundo en el que vivimos actualmente que nos van a poner algún conflicto, alguna cosa que nos haga cambiar de la felicidad a la tristeza. Justamente porque todo está cambiando. Creo que esa es la clave como de los dos puntos que estoy tratando, que es que todo está en cambio constante y un día la persona que está puede que no esté mañana, ¿no? Y un día las personas que puede que no estén, pueden estar mañana, ¿no? Y un día puede ser que las personas que tú creías que ya no estaban, mañana estén, ¿no? Creo que somos muy drásticos en el sentido de que o es blanco o es negro o es el yin y el yang y no vamos a gris en medio, ¿no? Más que nada en el sentido de las amistades, que es mucho en el plan de si no me hablas en tanto tiempo, es que no somos amigos. Nosotros tenemos que hablar todos los días, tenemos que vernos todo el tiempo para ser amigos como tal. Y si tú no me hablas, significa que no eres mi amigo. Y si yo no te hablo, significa que no soy tu amigo. Siento que vamos muy al extremo de las acciones como tal. Y o sea, me pongo el ejemplo de las amistades, pero también tiene que ver, por ejemplo, en laboral, en el sentido de que si no soy feliz en ese trabajo, no lo voy a hacer en ninguno. Si no me dieron ese trabajo, no me van a dar ninguno. Somos muy extremistas y las cosas no son así. Pensamos mucho en que tiene que ser o una u otra, pero justamente es porque nos enseñaron que tiene que ser así para siempre y no lo es. No lo es, todo cambia y todo es efímero y creo que por eso está esta creencia de que tenemos que disfrutar como si no hubiera un mañana. Hay algunas personas que vas a estar seguro que vayan a estar contigo el resto de tu vida, pero aún así esas personas tampoco son eternas porque están en constante evolución. Uno a veces tiene que crecer aparte de todo lo demás, a eso me refiero, aunque todos estamos como tal en constante cambio. Y esto me lleva un poco al punto número 4, que es que uno no puede hacerse responsable de las acciones de otros. Creo que este tema se toca mucho en cuanto al amor propio como tal, se habla mucho acerca de cómo solo puedes serte responsable de tus propias acciones y de las cosas que tú haces y de cómo las acciones que hacen los demás te impactan a ti. He visto mucho esta frase en TikTok que dice que no puedes serte responsable de lo que te hace la gente, pero sí de cómo tomas tú lo que te hace la gente, ¿no? Y creo que tiene sentido, pero también entiendo por qué a veces nos importa mucho lo que dicen otras personas. Muchas veces, y especialmente si toda nuestra vida hemos buscado como compañía y así, que no está mal, creemos que todo está en nuestras manos. Creemos que es nuestra única tarea rescatar siempre esa relación, esa amistad, incluso esa carrera, ¿no? Siempre pensamos que las cosas las tenemos que resolver nosotros porque tenemos como ese complejo de es mío, es mi responsabilidad y lo quiero hacer. Pero muchas veces estas cosas tienen una segunda persona, una tercera, una cuarta que tiene que también poner de su parte, ¿no? Y lo he visto mucho en amistades que ya no deberían de estar contigo, pero que tú las quieres seguir teniendo ahí y no solamente en experiencia propia, sino en otras que me han dicho, es que no sé qué más tengo que hacer, pero no entendemos que es que tú no tienes que hacerlo todo, tú ya hiciste esto y esto y esto y esto, la persona también tiene que poner de su parte, ¿no? Tiene que ver mucho con la reciprocidad, y sí es cierto que a veces una persona, un amigo, una pareja quiere más que la otra, eso sí es cierto, yo lo creo mucho, pero también creo que tiene mucho que ver con un acuerdo mutuo, ¿saben? Yo no me puedo hacer responsable de cómo reaccione tal persona y yo puedo ser la mejor amiga del mundo, pero simplemente si esta persona decide que pues no quiere ser mi amigo o lo que decía yo en el punto anterior, ¿no? Las personas cambian y crecen uno fuera del otro, simplemente deciden no ser mi amigo nada más, eso no es mi culpa, yo no tengo por qué hacerme responsable de la ruptura amistosa, ¿saben? Es más o menos el punto en el que quiero tratar, de que yo no me puedo hacer responsable tampoco de si mi jefe reacciona de esta manera, si mi familia reacciona de esta manera, porque nosotros no podemos controlarlo todo. Uno puede hacer lo que sea para quedar bien, pero no tomamos en cuenta a veces las reacciones, las formas de pensar, la educación de otras personas, ¿no?
hay otra perspectiva, ¿no? No todo el mundo tiene la misma perspectiva que tenemos nosotros. Justamente por eso siento que es muy importante librarnos de esa culpa de que no podemos hacernos responsables de cómo reaccionan los demás. Por supuesto, si tú lastimaste a alguien, obviamente sí tienes que hacerte responsable de tus acciones, ¿no? Si tú hiciste sentir mal a alguien y estás consciente de eso, tienes que pedir una disculpa, ¿no? O arreglarlo, la forma en la que tú quieras, a lo mejor no. Hay que ser un poco más egoísta en el sentido de preocuparnos por nuestras acciones, sí por las de los demás, pero no a costa de nosotros. Y esto me lleva al punto número 5, que es que las cosas siempre caen por su propio peso. O como la gente suele decirlo, el karma se encarga de todo. Y no necesitas como tal creer en nada religioso, espiritual, lo que sea, para estar consciente de que el karma existe. Cuando alguien hace algo malo, nosotros queremos que les vaya mal, ¿no? Pero queremos que les vaya mal en ese momento. Y tiene que ver un poco con esta idea que decía yo al principio, de que todas las cosas pasan por algo. En el momento queremos respuestas, en el momento queremos que a esa persona le vaya mal. Pero obviamente el karma no es instantáneo. Mucha gente se empeña mucho en la venganza y en la sociedad en general. Se empeñan mucho en que esta persona tiene que pagar, esta persona tiene que sufrir por lo que me hizo. Sí, pero mucha gente convierte como tal la vida en eso. Tampoco estoy diciendo que hay que perdonar, simplemente dejar ir. No, cada quien, las cosas siempre caen por su propio peso. Cuando una persona hace daño, le cae el peso del daño que hizo, simplemente porque así es una ley de física, para no irnos tan lejos, ¿no? Pero justamente algo que me es muy importante en ese sentido es que porque creemos que no vimos cómo el peso cayó en esa persona, creemos que no tuvo justicia. Cuando la vida se encarga de que le llegue el karma a alguien, creemos que esa persona tiene la obligación de anunciar que está triste, ¿no? Que le llegó el karma, pero no es así. Y esto también tiene que ver con el hecho de cómo reaccionen los demás. A veces tú le puedes desear todo el mal a una persona y salir de su vida, pero simplemente como esa persona nunca publicó nada triste, piensas que nunca le llegó el karma. O alguien te desea todo el mal y a ti te llegan a pasar cosas malas. No por eso tienes que subir las cosas malas que te pasaron y no por eso no significa que no te llegó el karma. Obviamente hay personas que llegan a publicar en sus redes sociales muy respetable y anuncian por todo el mundo que se sienten mal, que están tristes, que están bajo una especie de karma, pero mucha gente no lo hace. A pesar de la gran maroma que tenemos ahora con las redes sociales, mucha gente, como yo, prefiere guardarse simplemente lo malo y publicar lo bueno. Entonces eso es algo muy importante, que no porque a esta persona, a este grupo de personas que tú les deseaste el mal o que te hicieron daño y quieres que paguen, no publicaron que les fue mal, significa que no les fue mal. Las cosas siempre caen por su propio peso y también caen de muchas formas diferentes. Para mí, que me llegue un karma significa que yo me sienta mal emocionalmente. Para otros puede llegar a ser que pierdan su trabajo, que tengan una mala racha, que sus amigos les dejen de hablar, etc. Sino que hablamos mucho del karma en el mal sentido. También hablamos del karma en el buen sentido. Si tú hiciste algo bueno, se te puede regresar de muchas formas. Hay gente que piensa que el buen karma viene con dinero, hay gente que piensa que el buen karma viene con buena salud mental, con buen trabajo, con una buena racha. Depende también de las creencias de cada quien, ¿no? Hay que tener esa confianza de que en algún punto las cosas van a estar bien. Las cosas simplemente se van a arreglar porque lo mismo, no todo es para siempre. El punto número 6 siento que es uno de los más polémicos, que es que no somos irreemplazables. Mucha gente, bueno, no mucha gente, la sociedad en sí nos dice, es que no hay dos como tú. Es verdad, pero eso no nos hace irreemplazables, especialmente en lo laboral, en lo académico y en todos los sentidos. En todos los sentidos, no me refiero solamente al sentido laboral, sino también como pareja, como amigo, no como familia en sí, pero como esta parte de los amigos de la familia que tú escoges, ¿sabes? Nadie es irreemplazable y eso no nos hace menos únicos, porque uno es como es, ¿no? Uno tiene su propia personalidad, uno hace las cosas como quiera y en general no va a haber nadie más que tenga las mismísimas características que uno tiene, pero eso no significa que somos irreemplazables, porque hay muchísima gente en el mundo y justamente todos los puntos que digo se van relacionando. La vida sigue, nada es eterno y justamente nuestros lugares se acaban. Nuestras aportaciones que podemos tener hacia alguienes o hacia ciertas cosas se acaban. Y siempre decimos de que cuando me vaya, cuando no esté aquí, me vas a extrañarla, lo decimos y sí es cierto, pero eso no significa que seamos irreemplazables. Las mamás, los papás y a veces las familias es lo único que no podemos reemplazar.
En ese sentido, no hay nada que no podamos reemplazar. No, eso nunca lo vamos a poder reemplazar. Pero como tal, un trabajador, un amigo, una pareja, siempre van a ser reemplazables. Y eso no es malo, porque simplemente el lugar que tú ocupabas en la vida de alguien cambió. Y justamente por eso es que tú ya no cabes en ese lugar o simplemente ya no quieres estar en ese lugar. Entonces, alguien diferente a ti que no va a ser igual que tú, va a venir a ocupar ese espacio en el que tú ya no cabes. Y eso no significa que te reemplazaron, sino que simplemente la vida siguió, no todo fue para siempre, tomaron las cosas de forma diferente y está bien, porque justamente decir que alguien es irreemplazable, uno sí se sube mucho la autoestima, pero también te hace quedarte estancado en la vida. Así que no es que seamos reemplazables. La gente hace muchas cosas, más en los trabajos, mucha gente puede hacer el trabajo que tú estás haciendo, mucha gente puede estar haciendo el estudio que tú estás haciendo. En ese sentido, somos reemplazables, pero nadie lo va a hacer como tú lo estás haciendo. Todo el mundo tiene sus técnicas, sus formas de ser, sus formas de pensar. Eso es lo que nos hace únicos, pero único y reemplazable como tal no son la misma cosa. Y no está mal, es simplemente cosa de pensar de que tú al estar en constante cambio no siempre te puedes quedar en el mismo lado. Siempre tiene que haber un lado de tu vida en el que te tienes que mover. Somos únicos e inolvidables, pero al final alguien va a terminar ocupando nuestro puesto. Mi siguiente punto como tal es que los duelos nunca terminan. El duelo nunca termina. Esto va mucho para las personas que han sufrido algún trauma, alguna pérdida, algo. Los duelos nunca se terminan. Siempre nos ponemos a pensar de que nos toma cierto tiempo pasar un dolor, pasar de estar triste a vivir con ese trauma, con ese dolor, no sé, depende de lo que viva cada persona en sus circunstancias, ¿no? Siempre pensamos que después de tanto tiempo yo voy a superar esto y así. No es cierto al 100%. No estoy diciendo que nos vamos a quedar atascados en algo al 100%. No quiero decir eso, sino lo que quiero decir es que puede pasar un año, 2, 3 de algo que te hizo mal, un trauma, alguien que te rompió el corazón, amigos que te dejaron, lo que sea. Y un buen día puedes estar llorándole, aunque hayan pasado 3, 4 años, 5 incluso, porque como tal esos duelos nunca se terminan. Tú superas a una persona, tú superas una amistad, tú superas un trabajo si tú quieres, sí, pero eso no significa que las cosas que viviste se fueron. Las cosas que tú viviste, las experiencias que tú tuviste con esas personas, los lugares que solías visitar, las actividades que tú solías hacer, nunca se van a ir porque no puedes borrar completamente a nadie del mapa. Es muy diferente un buen día acordarse de alguien 5 años después y llorarle a acordarse de alguien 5 años después y recordarlo con cariño. Esos son los dos finales de un duelo como tal. No soy psicóloga, tampoco digan, es que ella dijo, no, estoy dando como mi opinión, pero lo que voy es que los duelos no tienen como tal una fecha de caducidad. Se habla mucho de que es que tú tienes que tomarte tu tiempo, tú tienes que hacerlo a tu ritmo, sí, pero cuando tú lo superas, las cosas no acaban ahí, porque no significa que nunca más te vas a acordar de esa persona. Tú decides, o simplemente las circunstancias incluso pueden decidir si tú te acuerdas de ellos en el buen sentido o en el mal sentido, pero siempre lo vas a recordar, porque al final las cosas siempre van a estar ahí. Y más si tú decides reintegrar a estas personas a tu vida, siempre van a estar ahí. La felicidad como tal no existe. Aunque seamos muy optimistas, siempre va a haber algo, y ya lo había dicho, que nos haga sentir mal, y siempre va a haber algo de lo que nos tengamos que recuperar. No es que estemos en un duelo constante, pero sí a veces nos van a pasar cosas más allá de lo que pensábamos. Entonces, no hay que sentirnos mal, una, por limitar nuestro tiempo del duelo por algún trauma, alguna persona o lo que sea, y en segunda, no está mal llorar por una cosa que pasó hace 5 años, hace 3 años, o incluso es muy exigente contigo mismo y dices que lo superaste en un mes, 2 meses después, no está mal. Al igual que no está mal acordarse de eso con cariño y decir es que una parte de estos amigos siempre van a estar conmigo, o una parte de esta etapa de mi vida que viví siempre va a estar conmigo. Ahora, el número 9 siento que también está muy difícil de entender a menos de que lo expliquen. Todo como tal está sobrevalorado. En el sentido de que
nunca nos creemos suficientes, nunca sentimos que lo que estamos viviendo en el presente es suficiente y siempre pensamos que el futuro va a ser mejor. Por ejemplo, yo el año pasado decía mucho, es que cuando termine la carrera, es que cuando me gradúe, es que cuando acabe la tesis, es que cuando trabaje 100%, siempre hablaba de futuro, 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 futuro. Y actualmente me sigue pasando. Cuando acabe la tesis, cuando acabe este proyecto, cuando termine esto, cuando termine el otro, porque el presente no se me hace suficiente. Estoy segura que a todo el mundo le ha pasado que te la pasas en el plan de es que cuando pase esto y esto y esto voy a ser feliz, y pasa el tiempo, pasan los meses y tú dices, en ese momento era feliz, porque no sabemos apreciar la felicidad en el momento. A eso me refiero con que todo está sobrevalorado en el sentido del presente. Hay unas cosas como tal que sí sabemos apreciar y que sabemos, este momento no va a volver. A veces tú estás muy feliz existiendo con alguna situación, algunas personas, y simplemente te quedas viendo así muy dramático y dices, esto no va a regresar. No solamente por las circunstancias, sino por el contexto. Y sí es cierto, pero en general nosotros sobrevaloramos mucho el futuro y creemos que todo va a estar bien cuando resolvamos ciertas cosas y pensamos siempre va a venir una etapa mejor. Y cuando sea eso, vamos a ser felices. Sí y no. Siempre van a venir mejores tiempos. Si estás mal, con mucha razón van a venir muchos mejores tiempos. Si estás bien, puede ser que algún día venga un mal tiempo y luego venga otro mejor, ¿no? Como les digo, es un arriba, abajo, pero eso no significa que en este momento no deberías estar bien. No apreciamos mucho el presente, sobrevaloramos lo que viene después e infravaloramos lo que ya pasó y lo que está pasando en este momento, ¿no? Más que nada, si uno pasa por un trauma, un duelo, siempre hablamos de, cuando supere esto voy a ser feliz y voy a hacer esto y esto y esto, pero no valoramos el proceso de estarlo superando, ¿no? De estar trabajando en ello como tal. Sí, tenemos nuevos retos y nuevos todos, pero la vida no es solamente del futuro. También es un poco del presente. Pensamos en el futuro, lo sobrevaloramos y no valoramos el presente hasta que se convierte en pasado. Y eso es muy triste, porque hay momentos y personas que uno no valora hasta que ya no están. Así que creo que mi consejo en ese sentido sería valorar un poquito más las cosas. No esperar a que el futuro te alcance para creer que ahí vas a ser feliz o ahí vas a tener un poco más de estabilidad. Y mi último punto tiene que ver un poco con el punto inicial en el que yo hablaba de que nuestro destino, en mi opinión, está trazado a la mitad por nosotros y a la mitad por cosas que no podemos controlar. En cuanto a las cosas que podemos controlar, creo que nosotros somos nuestro peor enemigo. El contexto de todo el mundo es diferente, las experiencias que vive cada quien es diferente. Por eso digo que en nuestro contexto, sobre las cosas que podemos controlar, la mayor parte de las veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Cuando nosotros mismos nos limitamos, hablamos mal con nosotros mismos, nos regañamos, somos muy duros con nosotros mismos, nos convertimos en nuestro peor enemigo. De por sí, no importa cómo seas, tienes que afrontar críticas, juicios, que la gente hable mal de ti. Ahora imagínate vivirlo en tu propia cabeza. Y esto no es algo muy exagerado. Muchas veces nosotros decimos, no soy capaz de esto, es que no voy a poder hacer esto, es que seguramente va a pasar esto y esto. Nos criticamos y nos autosaboteamos muchísimo. En las cosas que dependen de nosotros principalmente, nosotros deberíamos ser nuestro mayor apoyo. En general, casi todas las cosas solo las podemos hacer nosotros. A mucha gente no le gusta echarse porras, no sé por qué, pero si no nos gusta echarnos porras como tal y decir, sí, tú lo puedes, eres muy chido, si no te gusta hacer eso, al menos tampoco te hables mal. Porque a mí me pasaba mucho, bueno, me sigue pasando un poco, y es como es que seguramente me va a pasar esto porque no soy lo suficientemente capaz, no puedo lograrlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo también tengo que darme un poquito de ánimos, o al menos si no me quiero dar ánimos, no ser tan mala conmigo misma, ¿no? Ser un poquito más comprensiva, porque cuando las cosas dependen de nosotros y tenemos el control sobre ellos, lo que más necesitamos es hacer las cosas o no hacerlas, llevarlo poco a poco y decir, sí se puede, o simplemente no decir nada, porque el pesimismo aquí no sirve de nada. Nosotros mismos deberíamos ser nuestro espacio de paz, de tranquilidad. Creo que eso es algo en general que se tiene que aprender al menos a sobrellevarlo. No es la obligación de nadie ser optimista, porque muchas veces fracasamos porque nosotros no nos creemos capaces de hacer las cosas bien. Y de por sí que alguien más te sabotee es horrible. Ahora imagínate que tú seas el culpable de todo eso. Así que obviamente esto se tiene que trabajar mucho de manera personal. Hay gente que toca estos temas en terapia, hay gente que toca esos temas con amigos, con pareja, con familia, con lo que sea. Mucha gente no lo lleva solo como tal. Que también tiene que ver con eso de que el duelo no termina nunca. Porque aunque
tú decidas pasar por este camino del amor propio, no siempre vas a ser optimista. Darnos un voto de confianza. ¿Qué nos cuesta? Si confiamos en esa persona que nos decepcionó, ¿por qué no confiar en nosotros mismos aunque sea una vez? Y bueno, esas son como tal las 10 cosas más importantes en mi opinión que aprendí este año. Aprendí muchísimo este año que pasó y estoy muy agradecida por todas las cosas, todas las personas que pasaron por mi vida, que se quedaron, que se fueron de todo este 2022. La verdad es que yo aprendí muchísimo, sé de gente que aprendió muchísimo, fue un año lleno de cambios, este año también es para cambios para muchísimas personas porque las cosas simplemente no se quedan igual. No tiene que pasarte algo súper extraordinario para cambiar tu vida, ¿no? Así que espero que a alguien le puedan servir un poco, aunque sea estas reflexiones que yo les di. Si están de acuerdo conmigo o no, me lo pueden decir. Al fin y al cabo, les digo, yo no soy psicóloga, no soy ninguna profesional como tal. Lo que yo diga no es ley. Pero bueno, gracias por escuchar este episodio del podcast al final. Espero que les haya gustado. No olviden seguir el podcast. Si estás en YouTube, pues darle like al video. Y pues nada, estar pendientes. Muchas gracias por escucharlo. ¡Nos vemos!